Era una mañana sofocante y tranquila en lo profundo de la Amazonía, donde el tiempo parecía correr a otro ritmo. Un viejo avión volaba sereno sobre aquella alfombra verde infinita de árboles, ríos y guacamayas, transportando personas que apenas podían imaginar lo que estaba por venir. El destino era Belém. Pero uno de los artículos en la carga llevaba el nombre accidente escrito entre líneas. ¿Alguna vez has imaginado vivir 80 segundos que parecen una eternidad? Yo te voy a contar exactamente cómo se siente. Esta es la historia de 5 tripulantes y 9 pasajeros que enfrentaron el verdadero infierno en el aire, y de un comandante que tuvo que aterrizar un hidroavión, en tierra seca, con el avión consumido por las llamas, completamente a ciegas. Agárrate bien porque esto apenas comienza. El contexto de una época Brasil en 1961, un país al borde del caos. Era martes, 24 de octubre de 1961. En esa época, Brasil todavía era gobernado por Jânio Quadros, o mejor dicho, por João Goulart, porque Jânio había renunciado semanas antes en una jugada que revolvió de una vez por todas la política nacional. El país estaba sumergido en una crisis institucional profunda. La economía patinaba entre promesas de desarrollo e inflación galopante. Las tensiones políticas se sentían en cada esquina, en cada conversación de café, en cada titular de periódico. Pero en las radios, un nuevo estilo musical comenzaba a conquistar a las personas, la bossa nova. João Gilberto y Tom Jobim estaban en todas las listas de éxitos. Y en las radios del norte, canciones como Samba de uma Nota Só y Chega de Saudade acompañaban el día a día de las ciudades ribereñas. ¿Cuánta gente existe por ahí que habla y no dice nada? Era un Brasil dividido entre la tradición y la modernidad, entre la esperanza y el miedo, entre el atraso y el progreso. Y en medio de todo eso, la aviación amazónica era el único hilo que conectaba pueblos enteros con el resto del mundo. La aviación en la Amazonía, más que transporte, una línea de vida. Para entender esta historia, primero tienes que entender lo que significaba volar en la Amazonía en los años 60. No era como hoy. No había GPS. No había radares modernos. No había comunicación satelital. No había pronósticos del tiempo precisos. Volar sobre la selva era navegar a la antigua, con brújula, con mapas de papel, con referencias visuales de ríos y lagos, y con muchísima experiencia. Las ciudades amazónicas estaban completamente aisladas. No había carreteras. No había puentes. Los ríos eran las únicas autopistas, pero tardabas días o semanas en barco para llegar a cualquier lado. El avión era la única forma rápida de mover personas, mercancías, medicinas, correo y esperanza. Y los pilotos que volaban esas rutas eran verdaderos héroes anónimos. Conocían cada curva del río Amazonas, cada lago escondido, cada clara entre los árboles donde se podía aterrizar en caso de emergencia. Eran los cowboys del aire, los últimos pioneros de una época que ya se estaba acabando. El avión y la tierra en el que sale de Atipe y Catalina, un veterano de guerra convertido en ángel de la selva. El avión protagonista de esta historia es una verdadera leyenda de la aviación, el que sale de Atipe y Catalina. ¿Qué es un Catalina? Déjame contarte. Este era un avión anfibio diseñado en los años 30 para la Marina de Estados Unidos. Hizo su primer vuelo en 1935 y fue uno de los aviones más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué era tan especial? Porque podía aterrizar tanto en pistas como en agua. Era perfecto para rescates en el mar, patrullaje marítimo, búsqueda de submarinos y misiones de reconocimiento. Se produjeron más de 3.300 unidades. Y después de la guerra, muchos fueron vendidos a aerolíneas comerciales en todo el mundo. En Brasil, el Catalina encontró su hogar perfecto, la Amazonía. Con tantos ríos y lagos, y tan pocas pistas de aterrizaje, el Catalina era ideal. Podía aterrizar en cualquier río ancho, recoger pasajeros y carga, y seguir su ruta. Pero en 1961, estos aviones ya eran viejos, muy viejos. El Catalina de esta historia tenía más de 20 años de servicio. Era robusto, sí, confiable, también, pero moderno, eso definitivamente no. Volaba despacio, apenas 200 kilómetros por hora en crucero. Era ruidoso, incómodo, y definitivamente no cumplía con los estándares de seguridad que tenemos hoy. Pero era lo que había, y hacía el trabajo. La tripulación, 5 hombres con una misión. Ahora te voy a presentar a los protagonistas de esta historia. 1. Comandante Daniel Ariosto Portela. El líder, el experimentado.
el hombre con múltiples campañas en la región amazónica. Portela no era un piloto novato. Conocía la selva como la palma de su mano. Había volado cientos de veces esas rutas. Conocía cada río, cada lago, cada pueblo perdido en medio de la nada. Era un hombre tranquilo, profesional, metódico. El tipo de piloto en quien confías tu vida sin pensarlo dos veces. Pero incluso él, con toda su experiencia, nunca había enfrentado lo que estaba por venir. Copiloto Pina. A su lado, en el cockpit, estaba Pina, un hombre más joven, pero igualmente competente, observador, atento, confiable. Su trabajo era asistir al comandante, monitorear los instrumentos, mantener la comunicación y estar listo para tomar el control en cualquier momento. Lo que ninguno de los dos sabía es que muy pronto esa coordinación entre ellos sería puesta a prueba de la forma más brutal posible. 3. Operador de radio Magno. Sentado justo detrás del cockpit estaba Magno, el operador de radio. En esa época, los aviones no tenían comunicación automática. Todo se hacía por radio de alta frecuencia. Magno era el encargado de mantener contacto con las torres de control, reportar la posición del avión y coordinar los aterrizajes. Era un trabajo técnico, especializado, crítico. Y en unos minutos más, Magno sería el primero en darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. 4. Mecánico de vuelo camarote. El mecánico de vuelo era el encargado de monitorear los motores, los sistemas hidráulicos, el combustible, todo lo técnico. Si algo se rompía en pleno vuelo, él era quien lo arreglaba. Si había un problema mecánico, él era el experto. Camarote era un hombre práctico, de manos curtidas, acostumbrado a resolver problemas bajo presión. Pero el problema que estaba por enfrentar no tenía solución mecánica. 5. Comisario Blanco. Y finalmente, el comisario Blanco. Un hombre bajito, sereno, experimentado. Su trabajo era atender a los pasajeros, servir comida y bebida, asegurarse de que todos estuvieran cómodos y seguros. Pero Blanco era mucho más que eso. Era un profesional, un hombre con temple de acero. Y en unos minutos se convertiría en un héroe anónimo que salvaría vidas con sus propias manos. El último vuelo ruta del día, de Manaos a Belém con múltiples escalas. Aquel 24 de octubre, la tripulación despegó temprano de Manaos, iniciando el quinto y último día de una larga jornada que cruzaba los cielos de la selva. El destino final era Belém, pero la ruta incluía paradas estratégicas en Itacoatiara, Maués, Parintín, Sóbido, Santarém, Altamira. Este tipo de vuelo, con múltiples escalas y contacto cercano con las pequeñas comunidades de la Amazonía, era el corazón de la aviación regional en la década de 1960. Era un vínculo entre ciudades aisladas y el mundo. Imagínate, para muchos de esos pueblos, el avión era la única forma de recibir medicinas, correo, noticias, visitas de familiares. Era esperanza volando a 200 kilómetros por hora. 9:50 de la mañana, todo tranquilo en el aire. El Catalina cruzaba los cielos a una altitud de 3.000 pies, cerca de 900 metros. Abajo, la selva se extendía como una alfombra viva. Guacamayas surcaban el cielo. El verde era cortado por ríos y lagos que serpentaban como venas abiertas en la piel de la Amazonía. En el cockpit, la atmósfera era relajada. El comandante Portela leía un libro. Pina observaba el paisaje. La aeronave se deslizaba tranquila con el piloto automático activado. El destino ya estaba al alcance del horizonte. A las 9:50 de la mañana, Pina anunció que estaban a 15 minutos de Parintins. Era hora de iniciar el descenso. Todo era rutina. Solo otro vuelo más entre tantos otros. Pero a las 9:57 de la mañana, 3 minutos antes del aterrizaje previsto en Parintins, el infierno abrió sus puertas. La explosión 9:57 AM, el momento en que todo cambió. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Una explosión sorda sacudió la cabina delantera de pasajeros, exactamente detrás del cockpit. ¡Boom! No hubo alarma, no hubo aviso, solo un sonido sordo, y luego el silencio denso de la humareda. La explosión vino de la carga, una carga muy mal embalada. Y como denunciaría más tarde el propio comandante, un artículo prohibido para transporte aéreo había sido embarcado. Era algo inflamable, peligroso, algo que jamás debería estar a bordo. ¿Qué era exactamente? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que fue suficiente para desatar el caos. La primera reacción, ¿qué pasa? La primera reacción de Portela fue instintiva.
Se volteó hacia el operador de radio magno y gritó. ¿Qué pasa? La respuesta no fue verbal. Fue un chorro de humo gris amarillento, caliente, sofocante, que invadió la cabina y golpeó el rostro del comandante de lleno. Los ojos le ardieron. Los pulmones le ardieron aún más. Respiró profundo, un error natural, y sintió inmediatamente la presencia del fuego. Más tarde, en el hospital, descubriría que había perdido todos los vellos de la nariz, las cejas, las pestañas. Era señal de que había ocurrido una quema violenta. Se volteó de regreso hacia la palanca de control e intentó encontrar algo de aire respirable, pero la cabina estaba completamente tomada por el humo. No veía ni sus propias manos. El cockpit se había transformado en una cámara de gas voladora. El acto desesperado, cabeza fuera de la ventana. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, Portela abrió la pequeña ventana lateral de la cabina y metió la cabeza afuera. A 200 kilómetros por hora, el impacto del viento era como un puñetazo en la cara. Pero era aire puro. Era un soplo de vida en medio de toda esa humareda. Mientras tanto, en su espalda sentía el calor aumentar. Cuando miró rápidamente hacia atrás, vio algo que congelaría a cualquiera. Llamaradas estaban invadiendo las ventanas internas de la cabina, consumiendo la cortina que cubría el vidrio. El fuego ahora estaba ahí, con ellos, dentro del cockpit. Ya no había división entre la parte delantera y trasera de la aeronave. El instinto VS, la razón. El instinto gritaba, «Vamos a saltar». Pero la razón era más fuerte. Saltar desde la altura en que estaban, en esa geografía, sería un suicidio. Abajo había una alfombra de árboles de más de 30 metros de altura. El paracaídas no tendría ni tiempo ni espacio para abrirse. La única salida era bajar con el avión en llamas. Pero, ¿cómo aterrizar un hidroavión en un lugar donde no hay agua? La decisión MPD buscando un lugar para aterrizar. Los pensamientos de Portela corrían a 1000 por hora. Necesito un lago, un río, cualquier superficie de agua. Pero cuando miró hacia abajo, solo vio selva. Selva densa, verde infinito, árboles gigantes. No hay tiempo para buscar agua. El fuego nos va a consumir en segundos. Y entonces, entre el verde de la selva, el comandante divisó algo. 2 manchas marrones. Eran lagos secos, formados en la época de la bajante del río. Suelo firme, pero sin árboles. Era una oportunidad. Tal vez la única oportunidad. No hay tiempo para un circuito normal. En condiciones normales, un piloto haría un circuito de aproximación. Sobrevolar el área, evaluar el terreno, posicionarse correctamente, alinear con el viento, descender gradualmente. Pero eso requiere minutos. Y el fuego no esperaría ni un segundo más. Portela tomó la decisión más difícil de su vida. Bajaría en picada, con la nariz del avión apuntando directamente hacia el claro abajo. Sin circuito, sin aproximación, sin segunda oportunidad. Era todo o nada. La maniobra. El comandante empujó la palanca de control con fuerza. Redujo los motores. Ajustó las hélices. E inició la maniobra que podría ser su salvación o su fin. El Catalina apuntó su nariz hacia el suelo y comenzó a descender en picada. El infierno adentró el mecánico camarote, una batalla perdida. Mientras tanto, en el compartimiento de pasajeros, el mecánico camarote luchaba inútilmente contra las llamas con un extintor portátil. El extintor escupía espuma blanca, pero era inútil. Las llamas ya habían consumido media cabina. El fuego crecía, se alimentaba, se expandía. Camarote lo intentó con todas sus fuerzas, pero sabía que estaba perdiendo la batalla. El comisario Blanco, un héroe anónimo. Más atrás, en el calor insoportable, los pasajeros comenzaban a ser dominados por el pánico. Gritos, llantos, desesperación. Un pasajero, completamente fuera de sí, corrió hacia la puerta abierta del avión. Iba a saltar, pero el comisario Blanco, ese hombre bajito y sereno, se le adelantó. Lo agarró, luchó con él, lo detuvo. Era una lucha corporal en medio del caos. Un héroe anónimo cumpliendo su papel de mantener a los pasajeros seguros. Porque saltar a esa altura significaba muerte segura. El descenso regresó cabeza afuera, manos en los controles. En el cockpit, el descenso era vertiginoso. Portela mantenía la cabeza fuera de la ventana para poder ver el suelo. El viento a 200 kilómetros por hora le pegaba en la cara como un mazo. La oreja izquierda le quemaba con la diferencia de presión. La hélice giraba a centímetros de su rostro.
El riesgo era real. Pero poco a poco, el suelo crecía frente a sus ojos. El copiloto Pina, ¿está desmayado? En ese momento, el copiloto Pina, también con la cabeza fuera de su ventana, sintió que la aeronave se hundía agresivamente. Sin poder ver nada dentro de la cabina por el humo, pensó que el comandante se había desmayado sobre la palanca de control. «Comandante, comandante», sacudió los controles desesperadamente, y recibió una sacudida de vuelta. «Está vivo, está consciente». Solo no sabían por cuánto tiempo más. Nivelando a ciegas, con el claro ahora directamente abajo, Portela inició la transición crítica. Nivelar el avión y reducir la velocidad. Drenar la energía. Tocar el suelo sin tren de aterrizaje. Todo esto, completamente a ciegas. No había visibilidad dentro de la cabina. No podía ver el velocímetro. No podía ver el altímetro. No podía ver nada. Todo dependía de la sensibilidad de sus manos en los controles, el sonido de los motores, el instinto de miles de horas de vuelo y un poco de suerte también. El impacto 9:59 AM, tocando tierra. Segundos después vino el impacto. ¡Pla! El avión tocó el suelo con la quilla, la parte inferior del fuselaje, y se deslizó por cerca de 70 metros. La tierra seca levantó una nube de polvo. El fuselaje rechinaba. Los metales crujían. Y entonces, ¡cras! El flotador del ala derecha fue arrancado de cuajo con el choque. La aeronave giró bruscamente hacia la izquierda y se detuvo. Estaban finalmente en el suelo. Estaban vivos, pero el fuego seguía quemando. La evacuación desesperada. Portela soltó el cinturón de seguridad e intentó abrir la ventana que había cerrado en el impacto. Estaba atorada. Pina ya había saltado. La salida de emergencia estaba abierta. Sin pensarlo, el comandante se lanzó por la ventana. Plof, aterrizó de cara en el lodo duro. Estaba quemado, la frente sangrando, el rostro ardiendo. Del otro lado del fuselaje, el motor derecho todavía giraba porque en la prisa se olvidaron de cortar los magnetos. Pero frente a esa situación, en ese momento, eso poco importaba. «Comandante, comandante». Portela se levantó y corrió. Encontró a una pasajera descalza, en shock. Ella intentó hablar, pero solo pudo repetir: «Comandante, comandante». Su mirada mezclaba gratitud y terror. Fue ella quien le avisó. «Su camisa, su espalda, está todo quemado, señor». Portela se pasó la mano por la cara. Estaba despellejada. Los cabellos eran una masa carbonizada. Cuando sopló el viento, trajo ese olor inconfundible. Carne quemada. Y era la suya. Después del el conteo de sobrevivientes. El aterrizaje había ocurrido. La aeronave estaba en el suelo. Pero el peligro aún no había terminado. El Catalina estaba ahí, en medio de un claro marrón entre raíces de árboles y humo espeso. Las llamas todavía danzaban dentro del fuselaje. Pero al menos lo peor ya había pasado. Todos estaban vivos. 5 tripulantes, 9 pasajeros, 14 personas que acababan de sobrevivir a lo imposible. Las palabras del comandante. La pasajera que le había dicho que su espalda estaba quemada recibió la siguiente respuesta del comandante. «Ya pasó lo peor. Ahora vamos a reunir a la gente y continuar nuestro viaje a pie». Pero las palabras de ella volvieron. Su camisa ya no tiene espalda. Y él sintió la brisa soplando sobre las quemaduras. Y ese olor inconfundible de carne y cabello quemados. El copiloto Pina. Poco después, el copiloto Pina se acercó, también con quemaduras en las manos y en el rostro. Dijo apenas: «Carnal, qué leña». Esta vez la bruja pasó bien cerca. Miró su reloj. Marcaba 9:59 de la mañana. El tiempo total entre la explosión y el aterrizaje en el lago seco. 80 segundos. Los eslabones de la cadena. ¿Qué causó este accidente? Aunque no existe un reporte oficial de investigación, algo comprensible en la década de los 60, sobre todo en regiones aisladas, el relato minucioso del comandante Portela nos permite entender claramente los factores que contribuyeron a este accidente. Yo lo llamo los eslabones de una cadena. Y todos ellos se unieron ese día. Eslabón número 1. Carga peligrosa a bordo. El origen del incendio fue una parte de la carga mal declarada y peligrosamente almacenada. La aceptación de ese paquete ocurrió sin inspección. Solo hubo confianza en la palabra del remitente, algo común en esa época, pero totalmente inaceptable hoy en día. Esta falla,
Por ejemplo, es uno de los motivos por los que el servicio postal fue prohibido de despachar carga aérea desde inicios de 2025 en varios países. Eslabón número 2. Ausencia de compartimiento de carga adecuado. El Catalina no tenía una bodega de carga. Toda la carga era llevada en el compartimiento frontal de pasajeros, entre las personas. Eso transformaba cualquier artículo sospechoso en una bomba potencial. Eslabón número 3. Separación ineficiente entre cabina y carga. La única barrera entre los pilotos y la carga era una pared con 3 aberturas. Por ahí, el fuego y el humo llegaron al cockpit en segundos. Eslabón número 4. Equipos de combate a incendios limitados. El extintor portátil usado por Camarote no era suficiente para contener el avance de las llamas que rápidamente tomaron toda la cabina frontal. Eslabón número 5. Falta de entrenamiento específico. A pesar de ser un comandante experimentado, Portela admitió que nunca había recibido entrenamiento para este tipo de emergencia. Todo lo que hizo en ese vuelo fue basado en instinto, raciocinio, rápido, resiliencia física. Las lecciones para la aviación moderna, cómo este accidente cambió la aviación. Aunque este accidente no generó oficialmente alteraciones en las normas brasileñas, ilustra con perfección por qué el transporte de materiales peligrosos pasó a ser una de las áreas más fiscalizadas de la aviación mundial. A partir de la década de 1970, organismos como la OASI y las autoridades aeronáuticas de diversos países comenzaron a exigir marca de verificación gruesa blanca, declaraciones específicas para cargas peligrosas, marca de verificación gruesa blanca, inspecciones físicas, marca de verificación gruesa blanca, clasificación adecuada de productos químicos, marca de verificación gruesa blanca, entrenamiento obligatorio para personal de rampa y embarque, marca de verificación gruesa blanca, compartimientos presurizados con sensores de humo, marca de verificación gruesa blanca, extintores automáticos, marca de verificación gruesa blanca, entrenamiento de tripulación para evacuación e incendios en vuelo. Además, las aeronaves modernas pasaron a contar con detectores de humo en compartimientos de carga, aislamiento térmico entre áreas, extintores de mayor capacidad, alarmas de humo en el cockpit. Son recursos que en aquella época estaban a años luz de distancia de la realidad en la selva amazónica. El factor humano. La mayor lección de todas. Tal vez la mayor lección de todas esté en el factor humano. La resiliencia de la tripulación, el autocontrol, bajo presión, el liderazgo en medio del caos. Daniel Portela y su equipo fueron esa mañana el ejemplo vivo de que el factor humano puede ser el mayor aliado de la seguridad cuando está preparado, atento y determinado. El legado de 80 SN2 es la historia que no debe ser olvidada. Este relato está basado en la obra original 80 segundos en el infierno, escrita en 1963 por el propio comandante Daniel Ariosto Portela, sobreviviente y narrador de estos hechos. Portela falleció en 2013, pero su historia sigue viva, y debe seguir viva, porque nos recuerda que la aviación es segura porque aprendimos de tragedias avión. Cada norma de seguridad fue escrita con sangre, sudor y fuego avión. El factor humano sigue siendo el eslabón más importante avión, y que 80 segundos pueden parecer una eternidad cuando tu vida depende de cada uno de ellos. Reflexión final. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Saltarías? ¿Intentarías apagar el fuego? ¿Mantendrías la calma? Es fácil juzgar desde la comodidad de tu silla. Pero cuando estás ahí arriba, a 900 metros de altura, con el avión en llamas, sin visibilidad, con 13 vidas dependiendo de tus decisiones, todo cambia. El comandante Portela tomó las decisiones correctas, en el momento correcto, con el temple correcto, y gracias a eso, 14 personas vivieron para contar la historia. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete a nuestro canal.